Bajaba por las rúas concurridas de la Baixa, esa Baixa de los comerciantes, la emergente clase media, los banqueros y los burócratas, del barrio más racionalista de Lisboa. Lisboa, centro comercial, financiero, cultural y turístico de la ciudad, por su arteria principal de entonces, la Rúa do Ouro, y bajaba observando todo a su alrededor, como si estuviese de excursión en otra ciudad. Sus elegantes comercios, las solemnes fachadas de los bancos, el bullicio de sus terrazas, sus cafés decimonónicos o populares y, cómo no, el paisanaje, esa mezcolanza de unos con otros, arriba y abajo, derecha e izquierda, Baixa lisboeta siempre en la cuerda floja de los temblores, las inundaciones, los corrimientos de tierras, las crisis financieras, el capitalismo incipiente. Bueno, así empieza el capítulo 1 de Un amor como este, de Luis Morales, que acaba de publicar también Editorial Funambulista. Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Te has atrevido con quizá uno de los escritores que a mí más me han marcado, que a muchos nos han marcado, que amamos y que nos parece más complejo, más europeo y a la vez más internacional y sobre todo inmarcesible. Es una literatura que jamás se marchita y que yo creo que Fernando Pessoa, con el paso de los años, irá incluso alcanzando un podium todavía más alto del que ocupa hoy. Y te felicito porque indagar en la historia de amor de Fernando Pessoa, pues primero la documentación epistolar que has manejado, traducciones que has manejado. Aquí precisamente presentamos la edición especial de las cartas de Pessoa. ¿Qué tiene Pessoa para aquellos oyentes de Gestiona Radio que no se hayan acercado a él? ¿Por qué tienen que leer a Fernando Pessoa? Bueno, lo primero, a propósito de lo que decías de un autor, yo lo que digo muchas veces es que es un autor todavía por venir. Él mismo sabía que era un adelantado a su tiempo y yo digo que es un autor, sí, universal, del siglo XX, probablemente una de las voces más poderosas de ese siglo, pero es también un autor del siglo XXI. Y va a ocurrir, por el camino que llevamos, que también del 22, en el sentido de que es un escrutador del alma humana, de la condición humana. ¿Y qué es lo que, me preguntas, tiene Pessoa para, en un momento dado, como lector o como escritor, atrapar? Pues algo que se te escapa por completo. Lo primero es, como lector, darte cuenta de hasta qué punto te toca, hasta qué punto penetra en tus entrañas y con el puño revuelve y te hace sentir, que es lo primero que le hemos de exigir a la literatura, que te haga sentir, que te haga pensar. Y luego, por otra parte, porque como lector vas tomando interés, vas sabiendo de su vida y ahí es cuando se te escapa la dimensión que cobró. Y hay una cosa que a mí en concreto, de las muchas, que más me fascina de Pessoa, es el hecho en sí de la multiplicidad, de esa ambición de ser plural como el universo. De hecho, es se algo tan sirve legítimo. de sus heterónimos. Exacto. Como la vida no basta, primero la literatura, y como no se puede más que tener un yo, dice, pues yo voy a recurrir efectivamente a crear no ya alter egos o seudónimos, sino precisamente vidas propias y con voces propias. Otros yoes. Bueno, aquí, entre esa multiplicidad, entre esa visión universal y abarcadora de Fernando Pessoa, pues Luis Morales se atreve, decía al comienzo, con la relación que mantuvo con Ofelia Queirós. Precisamente en las oficinas, en octubre de 1919, de la Baixa Lisboeta, que es lo que acabamos de leer, donde entró esta muchacha a trabajar como mecanógrafa y él precisamente estaba allí ejerciendo de traductor de correspondencia comercial. Ese es el arranque de esta historia. Es el arranque, sí. Una historia de mucho vaivén, de mucho trajín, como yo digo, de ida y vuelta, porque, esa relación dura hasta noviembre de 1920, se separan 9 años y retoman en verano de 1929, se estropea de nuevo la relación y ya definitivamente al cabo de los meses, ¿no? Pero fíjate, y nos lo dices muy bien, que mantienen el contacto hasta la muerte de Fernando Pessoa en 1935. Y ese es quizás el gran hallazgo de la novela y la reivindicación de Ofelia. Todos los investigadores, biógrafos, sostenían que la relación termina a comienzos de 1930 porque las cartas de Fernando Pessoa a Ofelia Queirós se cortan en esa época. Pero claro, como no se preguntan por el otro lado de la relación, de la comunicación, ocurre que cuando lees la totalidad de las cartas de Ofelia te das cuenta
que si bien se cortaron efectivamente las cartas de él hacia ella, ella no solo es que siguiese escribiéndole, sino que se siguieron viendo, y ese testimonio que es de primera mano, la propia Ofelia es la que te lo cuenta, lo que hace es testificar que se siguieron viendo incluso 2 veces por semana hasta bien entrado el año 1932. Y esto viene, en cierto modo, a demostrar que Fernando Pessoa siguió necesitando de ella, siguió necesitando de esa compañía y tenía mucho más peso en su vida de lo que al fin y al cabo se ha venido a deducir por la lectura parcial o la comprensión parcial de la relación desde el punto de vista de que solo se tomaba las cartas de él. Y luego, además, como tú completas con la visión femenina, podríamos decir que la historia de amor de Fernando Pessoa también es una historia de cartas de amor, ¿no? Es una historia de amor atemporal, universal, ridícula y sublime por igual, como cualquier historia de amor. Yo incluso bromeo que el comienzo de la relación y sus primeros paseos por la Baixa tienen un poco de esos encuentros que pueden tener, por ejemplo, hoy en día 2 personas que se conocen a través de una web de contacto tipo Mythic. Tiene un poco de eso. Luego, efectivamente, aunque pueda parecer entre comillas un poco rancio esto de una historia de amor con un peso epistolar tan fuerte, no dejan de ser intercambios, como quien dice, de emails o de WhatsApps o de tweets en la contemporaneidad de esa misma historia. Es una historia de amor de 2 seres comunes, muy terrenales, pero al mismo tiempo excepcionales. El uno, por ser, ya decíamos, uno de los genios de la literatura universal, y la otra, porque dentro de su condición convencional de pequeño burguesa, de mujer, con las ataduras de la época, tuvo o supo, digamos, hacer sus pequeñas revoluciones. Y el hecho, además, ojo, y es porque la novela está dedicada a Ofelia Quirós, es también la historia de una mujer que vivió 91 años y que atravesó prácticamente todo el siglo XX y que, para su estupor, vio cómo el destino hizo de Fernando Pessoa ese escritor que en vida él ya supo desde muy pronto no llegaría a ser, porque, decíamos antes, era un adelantado a su tiempo. Uh-huh. El libro también se hace con un poco de esa estructura fragmentaria del libro del desasosiego, que a ti te fascina, y a la vez recoge toda la esencia. Es un canto de amor a Lisboa, ¿no? Yo creo que confluyen allí dos magias, que son las de la literatura y la de esta ciudad, que probablemente sea una de las más bellas del mundo, ¿no? Quizás esta historia o la propia vida de Pessoa no se concibe sin Lisboa como escenario. Y de hecho yo pienso que la novela se podría leer exclusivamente como una evocación de Lisboa, como una introducción para quien no la conozca y como efectivamente un homenaje para quien ya conociéndola la ama. Y además es que es poner a los personajes a pasear por sus calles, las propias evocaciones que hace Pessoa, el peso que tiene Lisboa en el libro del desasosiego. Antes decíamos efectivamente que Pessoa, en la medida en que él mismo no era consciente de hasta qué punto su tiempo no iba a responder a sus expectativas como escritor, decidió, en ese legado que dejó, incluidas las cartas dirigidas a Ofelia, decidió en su legado dejar este testimonio. Bueno, también es importante decir que el amor de Pessoa por Ofelia Quirós es el único conocido, ¿no? O que a ti te conste, ¿no? Fue el gran amor de su vida, en realidad. Por ser el único, por ser lo más cerca que estuvo, y las cartas así lo certifican, del matrimonio, con todo lo que pudiera tener, sí, de vida convencional y domesticada, pero también de la posibilidad de salvarse de sí mismo, de una muerte prematura, de un suicidio, digamos, latente. Pero fue también, me preguntabas, que si fue el único amor que tuvo Fernando Pessoa. Fue el único amor. Además, es que es curioso, testificado, y en todo lo demás, biógrafos, investigadores han, digamos, rascado, y yo una de las cosas que digo es que no les cuadra Ofelia Quirós, porque fue de puro terrenal de la relación, es, digamos, salirse del misterio hacia la relación con las mujeres del propio Pessoa, pero efectivamente fue el único amor, guste o no guste, o parezca más o menos convencional, fue el único amor. Uh-huh. Los personajes que responden a las personalidades de Fernando Pessoa y de Ofelia Quirós tienen 2 visiones. La de Ofelia es más, digamos, más discreta, digamos, más acabada. No quiero utilizar la palabra limitada, pero más restringida, más condicionada, efectivamente. De la época de una mujer, imaginar la Lisboa de 1920. Y parece en muchos momentos como desbordada, ¿no? Por este Fernando, que es un torrente, ¿verdad? Y aparte hay un momento en el que, porque se sostiene que en el fondo
Este amor lo vivió Fernando Pessoa para experimentar lo que era el amor y poder, por tanto, escribir sobre ello. Hay un momento en el que quizás por esa cobardía masculina a la hora de llegar a un momento de ruptura, le enviaba a uno de los heterónimos, Álvaro de Campos, para hacer ese trabajo sucio de distanciarla, de poner un poco de tierra de por medio. Y la pobre Ofelia, desde su juventud, desde su convencionalidad, pues era algo que en cierto modo tenía con lo que tenía que torear. Uh-huh. Es la primera vez que por fin se dan a la luz las cartas de ella. Tú te encargas de hacer esta estupenda edición, de incluirla dentro de esta novela, ensayo, novela río, Un amor como este, decimos que es de Luis Morales. Para todos aquellos que aman la literatura de Pessoa es imprescindible en Funambulista. Y esa relación, ¿en qué momento tú ves que se torna más abrupta, más difícil y más escabrosa? Básicamente en la llamada segunda fase, a partir de 1929, por el propio deterioro de Fernando, su obsesión con su propia obra, ya es un momento de decadencia que, sin embargo, te aguarda esa sorpresa de saber que se siguieron viendo hasta el año 32. Es verdad que él precipita, al cabo de las pocas cartas, la aparente finalización de la realización. Le escribe una última carta muy lúcida diciendo: nunca me casaré, si he de hacerlo alguna vez será contigo, pero antes tengo que completar mi obra, ponerla en orden, cosa que no llego a hacer. Pero ya digo que sobre todo hay una cosa, y que a mí se me escapa en la propia novela, es pensar que en ese punto Fernando, sin embargo, 2 veces por semana siguió paseando por el centro de Lisboa con Ofelia. Claro, porque siempre se nos ha ofrecido la cara de Fernando Pessoa solitaria, poco dado a los amores, muy reflexivo, muy abstracto, incluso diríamos que con un lado misógino, y de pronto sorprendes con esta historia que es muy rompedora, claro. Por eso no les cuadraba a ciertos biógrafos, a ciertos investigadores, digamos que les estorba en esa imagen enigmática, sobre todo en el amor de un Fernando Pessoa a caballo entre la misoginia y la homosexualidad. Rompe también un poco la leyenda, pero al mismo tiempo es la realidad de la primera persona y de ellos mismos en sus cartas. En ese sentido, con el tiempo es verdad que vas haciendo como una bola de nieve con la imagen de alguien del quien se sabía tan poco como persona, pero al final hay que acudir a las fuentes, y es un poco lo que yo, entre comillas, le reprocho a los investigadores con respecto a las cartas de ella, que ya digo, solo ahora comienzan a aparecer en castellano. Bueno, el próximo proyecto que tienes de Fernando Pessoa, seguro que tienes algo entre manos. Bueno, es que es curioso que los tiempos en la escritura no coinciden necesariamente con los tiempos de la publicación. Es curioso. Pero seguro que traes algo ahí, ¿eh? Pero traigo algo entre manos que curiosamente es la novela anterior. Siendo esta mi tercera novela, la segunda es en cierto modo la génesis de esta novela. La segunda está dedicada a la ciudad de Lisboa, y dentro de lo que es explicar, contar o pasear Lisboa, hay un momento en el que es inevitable que surja Pessoa. Al surgir Pessoa y tirar del hilo, te surge este amor, y ahí es donde decido que en la tercera novela desarrollo la historia. Bueno. Pero es volver a la segunda novela, efectivamente, que está por publicar. Ahora, creo también que antes o después saldré del laberinto de Pessoa, porque no soy un especialista ni pretendo eso. En Funambulista lo tendrás ahí. Bueno, pues estamos ahí. Hay que decirle a Max hay que cuadrar con Max. Bueno, y ya la última pregunta, Luis. Hablamos con Luis Morales. Os recuerdo Un amor como este, en Funambulista. Cosas de Pessoa que los oyentes de Gestiona Radio tienen que leer, vamos, sí o sí. Quizá no esté bien que yo lo digo, pero... Si no lo dices tú, ¿quién lo va a decir, por favor? Es que este libro es una perfecta introducción a la vida y obra de Pessoa. O sea, sirve o funciona también como antología exquisita y muy concreta de su obra, porque trae fragmentos del libro Sasosiego que yo entiendo que es lo más íntimo que escribió sobre sí mismo Fernando Pessoa, y porque efectivamente te puedes encontrar con una docena de poemas que muchos nos suenan, o al lector común efectivamente le pueden, digamos, sonar, y que a lo mejor no tenía muy localizado en Pessoa, pero que son, sobre todo, para un público más generalista, un público amplio, una introducción a su mundo. Pues ya lo saben, una auténtica joya, incluso yo diría más allá de Pessoa. Luis Morales, Un amor como este, la novela sobre, por fin, la novia de este hombre apartado del mundo, misógino, antipático. Bueno, pues tenía a su amada, la jovencísima Ofelia Queirós.
Una joyita, de verdad, en Funambulista. Luis, ha sido un placer hablar El contigo placer ha sido mío. Muchas de estas gracias. cosas que nos gustan. Sí. Por lo menos tenemos este rincón aquí en Gestiona Además, Radio. tiene cuerda para el rato. Ese es el problema de Pessoa, que te metes y no sabes cuándo salir de él. Pues enhorabuena, Luis. Gracias, David.